Bendiciones hermanos, ¿cómo están? Perdón el leve retraso. Bueno, como los últimos domingos lo hemos estado haciendo, transmitir juntamente con ustedes, si es que quieren participar, un devocional. Y bueno, en esta ocasión, desgraciadamente, mi esposa no está está un poquito ¿cómo podría decir? Indispuesta, ¿cierto? Por el tema del embarazo, cosas normales, pese a todo eso, hoy día, ¿cómo se llama? Conversábamos, pese a todo eso, ¿no? Ha sido un embarazo sin ninguna complicación, ¿cierto? ¿No? Pero es parte del proceso. Y bueno, así que no vamos a poder cantar alabanzas porque si yo cantaría, ustedes se espantarían, hermano. Y creo que no quisieran verme nunca más. Sería trágico. Pero bueno, vamos a orar, eso sí, vamos a orar harto y vamos a conversar un poquito sobre el tema de la fe. Y vamos a terminar orando para que Dios nos fortalezca. Y lo importante es que como es un devocional, o sea, no es algo estructurado, sino como el estudio de ¿cómo se llama? El día jueves, sino que para que Dios nos pueda guiar, para que Dios tome el control y para que tanto las personas que estén viendo en vivo, si es que alguien está en vivo, o para las personas que después vean el video, Dios puede obrar independientemente que sea un video grabado o no, y siempre Dios va a querer obrar en tu vida. Y yo espero y hemos, ¿cómo se llama?, orado para que esta palabra pueda ser de bendición para ti, pueda fortalecerte, especialmente en los tiempos complejos que estamos viviendo, que necesitamos ser fortalecidos y nuestra única fuente de fortaleza se llama Jesucristo de Nazaret y Él está dispuesto a fortalecernos. Amén, así que vamos a hablar un poquito de eso, pero vamos a orar primero. Amén, hermano. Padre, te bendecimos, Señor, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y con mi esposa, Señor, y con nuestro hijo que está en gestación, Señor, te alabamos, te glorificamos. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres el Señor de nuestra casa, tú eres el Señor de nuestras vidas. Nuestro matrimonio, nuestra familia, Señor, está consagrada a ti, Señor, para que tú hagas todo lo que está en tu corazón y hagas todo lo necesario para cumplir los propósitos eternos de tu corazón en nuestras vidas. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, Señor Jesucristo. A ti sea toda la gloria, toda la honra, por siempre, Señor. Y también, Señor, que por medio de esta transmisión pueda fluir tu unción, Señor, tu poder, tu Espíritu Santo, Señor, porque tú eres un Dios no de palabras, sino de poder. No hay ningún poder en la palabrería que yo pueda hablar, Señor, sino que el poder lo das tú. Que cada corazón sincero que hayas tú, que cada corazón con necesidad, Señor, tú puedas usar este medio para poder fortalecer, para poder animar, para poder instruir, quizás corregir, guiar, lo que tú quieras hacer, pero que pueda haber una obra sobrenatural en la vida de cada persona que pueda sintonizar en algún momento esta grabación. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo ato todo principado, toda potestad, en el nombre de Jesús que se interpone entre tu propósito y nuestras vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret, y a todos los hermanos que están viendo que sea desatada sobre ellos tu bendición, Señor, desde lo alto, en el nombre de Jesús de Nazaret, que venga sobre ellos un espíritu de fortaleza, de amor y de templanza, en contra de toda acechanza del enemigo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, que tú vengas a fortalecer la debilidad, Señor. Que si hemos caído nos levantemos creyendo en tu amor, que tú eres fiel y justo para perdonarnos, que abogado tenemos ante el Padre y que nos levantemos y sigamos adelante haciendo la obra, Señor, pero que nada nos detenga, nada nos va a separar de tu amor en Cristo Jesús. Tú eres grande, tú eres Dios todopoderoso y en todo tú tienes un propósito. Que tu palabra fluya, Señor, por medio de tu unción, en el nombre de Jesús, y que pueda penetrar nuestro corazón, que pueda entrar hasta nuestro espíritu, nuestra alma, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén.
Amén. Bueno, yo les quería compartir en realidad, sobre el tema de la fe, especialmente en la adversidad, en la tribulación. La tribulación y la fe es algo que está totalmente ligado en la Escritura. Para Dios, la adversidad y la fe es algo que va junto. Y para el cristiano es algo que debe ir junto. La fe se ve en la adversidad. ¿Mm? Y igual como se llama, Pablo dice de qué vale tener paciencia o esperanza si no se está esperando nada. Si ya lo tengo, ya no hay esperanza. Así es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, si ya lo vemos, o como se llama, si ya lo tenemos, ya no hay fe. Entonces nosotros esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo cuando Él viene a instaurar su reino aquí en la tierra, y que Él va a cumplir todas sus promesas a cabalidad. Y eso es algo que nosotros esperamos vivir, ya sea en persona o ya sea por medio de la ya sea por medio de la resurrección. Por lo tanto, hermanos, esto Dios prueba nuestra fe, alimenta nuestra fe, fortalece nuestra fe en todas las cosas que uno pueda vivir. Así que vamos a leer. Primera de Pedro 4, 12 al 13 dice, bueno, yo leo la versión 1909, dice, carísimos, oh amados, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese, o como si alguna cosa extraña, dice la 1960. Antes bien, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Entonces, hay un tema sumamente importante aquí, hermanos. Primero, ¿cuándo va a ser la manifestación de la, como dice aquí, la revelación de su gloria? En su segunda venida. Acuérdense que el Señor Jesucristo dice, y veréis al Hijo del Hombre en la gloria del Padre con sus ángeles, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, hay más textos bíblicos, pero para no ir tan lento, entonces la manifestación de su gloria es en la segunda venida del Señor Jesucristo. Para nosotros como cristianos, la segunda venida de Jesucristo debe ser una esperanza, una fortaleza que alimenta nuestra fe. Ahora bien, es importante no caer en el pánico, porque el otro día estaba viendo un video que compartieron, y salía sobre una protesta, ¿cierto? Donde estaban todos en contra de la cuarentena y todo lo demás por el tema del trabajo, etcétera, etcétera. Y que es realmente entendible. Es entendible. Pero el tema está que pude ver en todas las conversaciones que estaban, y no tan solo en eso, sino hace mucho tiempo atrás con compañeros de trabajo, con todas las cosas que han pasado en el mundo, en Chile, que hay un espíritu demoníaco que se está moviendo en el mundo hace bastante tiempo ya, y que ahora se está manifestando con mayor fuerza en el mundo. Y ese es un espíritu de locura. Esta generación es una generación que, aunque suena fea esta palabra, pero es una generación hija de fornicación. No todos, obviamente, pero la generación en sí es una generación que es hija de fornicación. En Chile, por ejemplo, hacia el año 2012, ¿ya?, más del 60% de los niños que nacen en Chile nacen fuera del matrimonio. El 60%, no miento, de más del 70% de los niños que nacen en Chile nace fuera del matrimonio. Al 2012, hasta el 2000 era el 40%, 40-50%. Pero después del año 2000 superó el 50%, más de la mitad, ¿cierto? O 3/4 partes en el 2012 de los niños que nacen en Chile nacen fuera del matrimonio. Por lo tanto, ahora los niños que nacen dentro del matrimonio es una minoría.
Y no tan solamente en Chile, sino en el mundo. O sea, Chile está viviendo en forma retrasada, entre comillas, lo que ha hecho este espíritu del mundo en el mundo. Entonces, es cosa de imaginar cómo es esta situación en Europa, cómo es esta situación en los países más, ¿cómo se llama?, liberales o más desarrollados, ¿cierto? Porque se han desarrollado en el mundo. Entonces, la mayoría de esta generación es una generación hija de fornicación. Porque puede ser que un niño nazca dentro del matrimonio, pero sus padres fornicaron antes de casarse y ya hay una maldición sobre esa criatura. Entonces, y yo le voy a decir, el espíritu que se está moviendo detrás o el efecto que está causando, que yo creo que seguramente muchos de ustedes conocen este texto bíblico. Vamos a Oseas. Oseas 4, si mal no recuerdo. Oseas 4 dice en el versículo 9 en adelante, dice: Tal será el pueblo como el sacerdote, y visitaré sobre él sus caminos, y les pagaré conforme a sus obras. Y comerán, mas no se hartarán. Fornicarán, mas no se aumentarán, porque dejaron de atender a Jehová. ¿Ya? Fornicación y vino y mosto quitan el corazón. Mi pueblo a su madero pregunta, y su pueblo responde, porque espíritu de fornicaciones lo engañó, y fornicaron debajo de sus dioses. Y antes de hablar sobre esto, vamos a Oseas 5, versículo 4. No pondrán sus pensamientos en volverse a su Dios, porque espíritu de fornicaciones está en medio de ellos, y no conocen a Jehová. Por lo tanto, como dice 4.11, Oseas 4.11, dice: fornicación, vino y mosto quitan el corazón. Creo que en sus versiones de 1960 dice quitan el juicio. Esa palabra está hablando de una condición mental, del juicio, de la mente. Por lo tanto, hay un derecho legal para que puedan haber más enfermedades depresivas, esquizofrénicas, psicológicas, psiquiátricas, en todo el mundo, que es algo que se ve evidentemente que ya está pasando hace mucho tiempo. Por lo tanto, el mundo está bajo una psicosis, está bajo una locura. Y nuestra carne no está exenta de caer en eso. Nuestro espíritu es el que está intacto porque es la nueva creación de Dios. Pero si nosotros no nos mantenemos en el espíritu, ¿cierto?, nuestra carne está susceptible a todos sus movimientos. Porque son movimientos espirituales. Detrás de eso hay demonios. Acuérdense que en Efesios 6 dice de que no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, no son las personas las que realmente están haciendo guerra en contra de la humanidad. Son principados, potestades, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hermanos, son espíritus que se mueven detrás de esos movimientos o esos pensamientos que vemos. Realmente son demonios. Y hay un espíritu de locura y de psicosis, ¿cierto? De pensar que hay una confabulación mundial, que hay una, ¿cómo pudiera decir? Cuando uno cree que todo es confabulación, ¿cómo se llama? Complot. Montaje. Montaje no, pero tiene otro sinónimo. No es complot ni montaje. Bueno, pero de creer que todo es una confabulación, de conspiración, de que todos son conspiraciones y que todos los medios de comunicación, todos están comprados y que todo es... Entonces, muchas veces nosotros como cristianos podemos llevar eso a extremos, ¿cómo se llama?, religiosos. No, que son los demonios que tienen todo confabulado el tema. Y es cierto. Detrás de todo esto hay demonios que están persiguiendo un objetivo, que es acelerar el tema de que se pueda levantar el anticristo y pueda realmente llevar esta lucha o esta persecución masiva en contra de los cristianos, porque dice que se le dará poder para hacer guerra contra los santos. Pero no obstante, nosotros no podemos caer en esta psicosis. Todas las cosas hay que verlas desde la perspectiva de Dios, desde el punto de vista espiritual. Es cierto que hay un demonio que está intentando apurar los tiempos para que se forme, entre comillas, un nuevo orden mundial, como se dice,
pero realmente es un espíritu que va a estar detrás moviendo a todas las personas en un sentir diabólico, ¿ya? Que como vemos, por ejemplo, hay muchos textos bíblicos más, pero por ejemplo en Mateo 24 dice de que todo el mundo o todas, ¿cómo se llama? Toda la gente os aborrecerá por causa de mi nombre. Entonces es algo que paulatinamente se está sembrando en el corazón del hombre, del mundo. Aborrecer al cristianismo y principalmente cuando se empiece a levantar el verdadero cristianismo. Por lo tanto, es importante mantenernos con fe, mantenernos activos en la fe, porque es la fe desde el punto de vista de la fe que yo voy a poder ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Dios es soberano, está sobre todas las cosas. Y Dios, ¿cómo se llama? No se desespera, ni se escandaliza, porque Él es soberano. Y nosotros estamos sentados juntamente con Cristo Jesús, ahora ya, en lugares celestiales. Y cuando habla de sentados, y cuando habla de la diestra de Dios, está hablando de un lugar de autoridad, no de un lugar físico. Cuando habla de que el Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios, habla de un lugar de autoridad, sobre todo principado, sobre toda potestad. No es un lugar físico, sino es un lugar de autoridad. Cuando nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, según Efesios 2, léalo hermano, cuando dice de que estamos sentados juntamente con Él en lugares ¿cómo se llama? Celestiales, está hablando de que estamos en el lugar de autoridad que nos ha dado Cristo por causa de su sacrificio. Ese lugar de autoridad sobre principados, potestades y sobre todas las cosas lo dio por cabeza a la iglesia, Efesios 1. Entonces, desde esa posición es que nosotros podemos actuar, podemos ver la situación y no caer en la desesperación, hermanos. O sea, es inevitable saber de que esta pandemia es real. O sea, pensar que no es real es real, que hay hombres detrás que se están aprovechando, que quieren hacer cosas, los demonios que lo están llevando en complot y cosas así, conspiraciones entre ellos, todo lo demás. Claro, pero ¿cuál es el punto de vista que tiene que tener el cristiano? Hacer la voluntad de Dios. No nos podemos ir a ningún extremo porque los extremos son peligrosos. Ni decir, no, esto es falso, tenemos que salir a las calles, pelear contra los dirigentes, ni tampoco irse al otro extremo de quedarnos en una pasividad, encerrados sin hacer nada. Pero saber que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra principados y potestades. Y para poder ser efectivo en la guerra espiritual, primero tengo que vencer en mi carne. Tengo que vencer en mí mismo los principados y potestades que muchas veces ejercen influencia sobre nosotros, temor, pavor, que conspiraciones, que complot y todo lo demás. ¿Ya? ¿Va a venir la manifestación, ¿cómo se llama?, del anticristo? Sí, va a venir. Yo personalmente no creo que sea ahora. Tienen que pasar muchas cosas bíblicas antes de que venga el Señor Jesucristo. Incluso antes de que venga el Señor Jesucristo es necesario que se manifieste tal inicuo, como dice Pablo, el inicuo de perdición que está hablando de, ¿cómo se llama?, el anticristo. Es necesario que se manifieste antes de que venga el Señor Jesucristo. Entonces hay cosas que se tienen que cumplir bíblicas que están, por ejemplo, en Mateo 24. Cuando veáis la desolación desoladora que habla, ¿cómo se llama?, Daniel, el que le entienda, entonces, etcétera, etcétera, el que esté arriba no huya, porque ahí comenzará la gran tribulación. Entonces es necesario que acontezcan muchas cosas que pueden pasar de un momento a otro. Uno no sabe cómo está la cosa. Nadie se imaginó que de un momento a otro se iba a expandir un virus y que iba a prácticamente cambiar el funcionamiento de todo el mundo en cuánto, 2 meses, 2-3 meses. Entonces, pero es necesario nosotros ver todo de la perspectiva espiritual, de la perspectiva del cielo. Y es principalmente nosotros tenemos que tener fe en estos tiempos de adversidad. Por eso que en 1 de Pedro 4 dice: amados, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina o extraña os aconteciese. Antes bien gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Por lo tanto, hermanos,
Es contradictorio decir voy a tener gozo en la aflicción. Por lo tanto, esta pandemia que se está viviendo, el desorden social que se vivió en Chile y que es probable que se vuelva, a manifestar, y todas las cosas, las crisis económicas que se pueden venir y todo lo demás, y todas las cosas que se vengan, hermanos, porque esta pandemia va a pasar, y todas las cosas que se vengan, hermanos, tienen un fin, y Dios, todas esas cosas, las usa para nuestro beneficio. Uno dice, ¿cómo Dios puede usar algo negativo para mi beneficio? Y es justamente esto, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Por lo tanto, todo esto es para nuestra prueba. Dios no envió esta pandemia, no es un juicio. ¿Es consecuencia del pecado del mundo? Sí. ¿Ya? Pero es otro tiempo en que va a venir la ira de Dios sobre el mundo. ¿Ya? Hay juicio de Dios, pero esta pandemia es consecuencia no es algo que Dios envió. ¿Ya? Es consecuencia del pecado del hombre, del pecado del mundo. Por lo tanto, esto Dios lo puede usar a nuestro favor en prueba. Y hay hermanos, el otro día estábamos conversando con una hermana de que hay pastores que están padeciendo mucho porque ellos se han enfermado, sus familias se han enfermado, sus esposas, sus hijos se han enfermado y muchos de ellos han muerto por el tema del coronavirus. Entonces es una prueba fuerte. Es una prueba compleja. Entonces, ¿cómo uno puede dar una palabra de aliento? Entonces ahí es cuando se empieza a probar nuestra fe. Muchas veces las cosas se desmoronan. Porque, uno dice, pucha, si por las llagas de Cristo todos somos curados. Si en la palabra de Dios dice, y ninguna plaga tocará mi morada, ¿por qué me enfermé? ¿Por qué mi esposa se enfermó? ¿Por qué, ¿por qué mi hijo murió? Entonces, cada caso es, es diferente, pero ¿puede ser por un pecado? Sí, puede ser por un pecado, puede ser por una puerta abierta, porque, en la palabra de Dios dice de que no hay maldición sin causa y podemos buscarle muchas justificaciones para condenar a la persona. Pero el meollo del asunto es el trato del creyente. Aunque tú te hayas equivocado, hermano, aunque realmente hayas pecado, aunque te hayas caído, Dios va a ir siempre a rescatarte. Es cierto que Dios te va a dar conciencia de pecado, justicia y juicio para que te arrepientas. Pero si confesamos los pecados, Él es fiel y justo en perdonar y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, todo tiene un trato de Dios. Por eso Pablo dice, y si alguno cayere o errare, vosotros como espirituales restaurad al tal. Por lo tanto, en estos momentos tan difíciles y de tanta lucha, hermano, nosotros no nos podemos sentir superiores a otros cristianos que quizás sí se han enfermado o que etcétera, etcétera, incluso aunque haya sido entre comillas su culpa. Porque nadie está libre de pecado. Y el Señor Jesucristo lo dice, el que esté libre lance la primera piedra. Nosotros no nos podemos olvidar de que somos pecadores redimidos. Como dice, en Primera de Juan, en el mismo versículo, y se los voy a buscar. Primera de Juan, porque pasa a veces, por ejemplo, hermanos, yo creo en la sanidad divina y creo en la protección divina, y la experiencia que yo he tenido con este Dios vivo me hace creer en un Dios poderoso. Por lo tanto, eso yo lo vivo. Pero no por eso, no porque a mí no me toque el coronavirus o no le haya tocado, a mi esposa, pese que ella estaba trabajando en urgencias en maternidad en el hospital El Carmen, no por eso yo me voy a empezar a sentir, es que yo tengo más fe que los demás.
Hermano, es por gracia, es por misericordia. Entonces, cuando yo exhorto, por ejemplo, a que las personas tengan fe, hermano, tienes que tener fe, o, o que no caigan en este complot del mundo, o en el caos del mundo, viendo cómo va la cosa y mira lo que dijo este y todo lo demás, no es porque yo me sienta superior, sino es porque nosotros tenemos que vivir en paz con Dios, incluso en la adversidad. Y eso se practica, y eso se experimenta. Y yo he podido experimentar, por gracia de Dios, la fe en la adversidad, en la contrariedad, cuando todas tus creencias se desmoronan. Y cuando tienes solamente que esperar resignadamente en Jehová. Rendirte solamente. No entiendo, Señor. ¿Cómo le dijo el Señor Jesucristo a Pedro? No lo entiendes ahora esto que hago, pero lo entenderás después. Hay muchas cosas que no vamos a entender, que se van a desmoronar incluso hasta nuestras creencias bíblicas, porque Dios siempre nos va a ir llevando más allá. Va a ir, calando más profundamente. Y eso es lo importante. Nosotros estamos seguros en las manos del Señor Jesucristo. Yo les voy a compartir, por ejemplo, Hebreos 12, del 2 al 3, que es un texto que a mí me ha marcado harto hasta el día de hoy, especialmente en una de las pruebas o en una de las contradicciones más grandes que yo he vivido. Yo pequé, caí en muchas cosas muy vergonzosas siendo cristiano, estando en una búsqueda de Dios, y fui víctima también de muchas cosas en ese momento, siendo cristiano. Entonces, después yo tuve una lucha y una contradicción muy grande, de culpar a Dios, culparme a mí, rabia conmigo, rabia con la otra persona, Señor, ¿por qué no me libraste? Un montón de cosas. Y todos mis argumentos se derribaron y se derrumbaron. Hasta tal punto que yo tuve que partir desde simplemente creer en Cristo, de ahí para adelante. Y Dios me hizo la promesa de que Él me iba a sacar y que su amor me iba a fortalecer. Y de ahí tuve un renacimiento, una regeneración, donde todos mis argumentos, todo lo que yo pensaba, todo lo que creía se derrumbó y empecé a vivir otro tipo de fe. Porque yo me sentía tan culpable, tan sucio, indigno hasta de orar. Y Dios, me llevó a resignarme simplemente a amarle y a creerle. Fue su amor el que me hizo simplemente seguir adelante. Fue tanto que yo dije, Señor, yo siento que no te amo. Y Él me dijo, ¿y quién te dijo que tú me tienes que amar primero? Yo te amo. Aunque tú me rechaces, aunque tú me culpes, yo te voy a seguir amando y yo te voy a sacar de esto. Y fue fiel y lo hizo. Pese a que yo lo odié, pese a que quería esto, quería hacer esto otro, todo lo demás, con todas las luchas que tenía después de haber salido de toda esa situación, porque tuve muchas luchas por años. Por eso que yo tengo un Dios, como dice el Salmo 103. Yo digo, bendice alma mía a Jehová. No olvides ninguno de tus beneficios, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, y eso está hablando de un tiempo presente continuo. Él es el que constantemente perdona todas tus iniquidades, el que constantemente sana toda tu dolencia, el que constantemente rescata del hoyo tu vida, el que constantemente llena tu vida de favores y misericordias. Entonces, es necesario vivir y experimentar la fe. Y este nivel profundo de fe con Dios. No una fe mística, no una fe no convicciones almáticas. Porque yo pude aprender con algunas situaciones y errores, ¿cierto? Que yo
¿cómo se llama? Empecé a, ¿cómo se llama? Preguntarme, Señor, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Nos has dado tanta palabra, ¿cómo se llama? Hemos visto tu poder, te has, ¿cómo se llama? Manifestado en medio de nosotros, en mí, tú fuiste el que ¿cómo se llama? Me rescataste, yo he sido testigo de que eres un Dios de poder y no una ¿cómo se llama? Religión. Entonces, ¿por qué cuando oro de repente no pasan cosas y todo lo demás? Entonces, ¿cómo se llama? Dios me dijo, porque no es lo mismo la fe espiritual y las convicciones espirituales que las convicciones almáticas. Entonces, Dios me llevó y me está llevando a comprender que el mundo espiritual es una realidad, no es una imaginación. Pero muchas veces nosotros tenemos una percepción de Dios y del mundo espiritual que está dentro de nuestra imaginación. Y Dios es uno, y es igual para todos. Y el mundo espiritual es algo real que no se mueve por lo que yo me imagino. El mundo espiritual es algo que se ve. El Señor Jesucristo dijo, yo no hago nada de mí mismo. Como veo, hago. Como oigo, digo. Lo que veo que el Padre hace, lo hago yo. Por lo tanto, el Señor Jesucristo como hombre tenía que ver lo que estaba pasando en el mundo espiritual para transmitirlo al mundo natural. Entonces empecé a entender de que la fe no es una convicción almática. No es que yo almáticamente yo me tengo que convencer y porque yo estoy muy seguro de que algo es así, a eso no se refiere el Señor Jesucristo cuando dice pedid creyendo. Sino que realmente yo tengo que ver lo que está pasando en el mundo espiritual, tener comunión con el corazón del Padre. Porque dice, en Primera de Juan, dice que si nosotros pidiéramos conforme a su voluntad, ya sabemos que está hecho. ¿Por qué? Porque mi corazón se inclina a la voluntad de Dios. Porque yo veo lo que hace el Padre. Yo veo qué es lo que quiere el Padre. Yo sé qué es lo que va a hacer el Padre. Pero para eso tengo que verlo en el mundo espiritual. Tengo que estar en ese estado espiritual. Y ese estado espiritual, hermanos, yo he podido comprobar que no es un estado de superioridad. Y yo sé que para las personas, ¿cómo se llama?, que me conocen, piensan que yo siempre voy al tema de la carne, del pecado, pero lo que no pueden negar, incluso ¿cómo se llama?, las personas que pueden ¿cómo se llama?, hablar mal de mí, lo que no pueden negar es que siempre, siempre he hablado desde ese punto Dios te quiere sacar, Dios te quiere rescatar. Y desde ese punto hay que simplemente confiar de que Dios jamás nos va a rechazar, jamás nos va a condenar. Simplemente tenemos que admitir nuestra condición y desde ese punto empieza la exaltación de Dios. Por eso, estar en un nivel espiritual para ver las cosas espirituales del Padre no es un nivel superior. Al contrario, mientras menos sepas, mientras menos seas, más espiritual, entre comillas, eres. Mientras sepas lo vil que eres, y eso es algo que, ¿cómo se llama?, no es para sentirse culpable, para sentirse, ay, que soy vil aquí, ay, pegarse en el pecho y pobre de mí, sí, soy vil, soy pecador, yo hice esto. No, no se trata de eso. Se trata de tener una conciencia madura de quién eres tú realmente. Yo soy vil. Yo tuve muchas luchas con mi carne, hermano. Con demonios que se movían en mi carne. Entonces, Señor, pero aquí, entonces, Dios un día me dijo, hace harto años atrás, esa es tu carne. Esa es tu carne. Ese es tu hombre. Esa es tu naturaleza, hijo. Ese eres tú. Esa es tu naturaleza caída. Eso eres tú. Ahora desde ahí parte a ver lo que yo he hecho contigo. Entonces,
no es una licencia para pecar, por ningún motivo. Porque en 1 Juan 2:1 dice, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si pecareis, abogado tenemos ante el Padre. Es una condición, un saber. Mientras yo más vea que en mi condición humana estoy tan lejos de Dios, voy a entender la misericordia y el amor que Dios tiene al haberse acercado a mí. Entonces, desde ahí nace la fe. Desde ahí nace la fe, hermano. Una fe más profunda. Y el ejemplo, bueno, habían hartos textos bíblicos que le quería compartir, pero la idea es hacer un devocional y no un estudio tan largo. Pero les voy a hablar un poco de Job. Sin tantos textos bíblicos, sino hablarle nomás. ¿Cuál fue el meollo del asunto de Job? ¿Cuál fue la raíz de lo que abrió la puerta a que todas estas cosas pasaran con Job? Porque yo les voy a mencionar algo. A ver si ustedes pueden leer Job. Amor, ¿usted tiene otra versión? Uh-huh. Job. Déjeme buscar para no estar... para leer el texto tal cual. Un día yo, ¿cómo se llama? Dije esto, fuimos con mi esposa a Copiapó, o Coquimbo, Copiapó, y ¿cómo se llama? Dije esto, y ¿cómo se llama? Un hermano como que se espantó, y ahí me di cuenta que tenía que dar el texto bíblico y leerlo para que no pensaran que estaba hablando herejía. Entonces, ¿quién provocó o quién puso todo este mal sobre Job? Yo creo que más o menos ustedes saben qué es lo que Job vivió. Es una historia bien conocida. Vamos a ver Job 42, versículo 11. Voy a leer esta versión que tengo yo, la 1909. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y condoliéronse de él, y consoláronle de todo aquel mal que sobre él había Jehová traído, y cada uno de ellos le dio una pieza de moneda y un zarcillo de oro. Entonces, ¿quién trajo este mal sobre Job? Le consolaronle de todo aquel mal que sobre él había Jehová traído. ¿Tiene otra versión, amor? Sí, dice lo mismo. ¿Cuál es esa? ¿La 1960? ¿O Vea, quiere otra? Ve ahora. La textual. Porque la 1960 dice, creo que dice exactamente lo mismo. La textual dice, y lo consolaron por toda la desgracia que Jehová o Yahvé había hecho venir sobre él. Ya. Lo consolaron de toda la desgracia que Yahvé había traído sobre él. Entonces, no es un tema de versión. La 1960 también dice el mal que había traído Jehová, y la versión textual también dice lo mismo. Entonces, la nueva traducción viviente también dice, lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra. Ya, por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra. Ahí está un poco más, ¿cómo se llama?, suavizado. Pero en las otras, ¿cómo se llama?, versiones dice de aquel mal que Dios mismo había traído sobre Job. Entonces es contradictorio. ¿Cómo Dios va a traer un mal sobre mí? ¿Es Dios malo? No, de ninguna manera. Dios es bueno, pero como dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis pensamientos tienen una distancia como el cielo y la tierra con los de ustedes. Cuando el Señor Jesucristo dijo, tengo pensamiento de paz sobre vosotros y no de mal, está hablando de pensamiento de paz desde la perspectiva de Dios. No desde mi perspectiva pequeña, limitada y corta. Porque yo, por muy espiritual que sea, siempre voy a tener una mirada corta, limitada a este tiempo, espacio y a mi condición y a la condición en que estoy en este momento. En cambio, Dios tiene una perspectiva eterna de todas las cosas. Por ejemplo, yo tuve una no prueba, pero
una, bueno, una situación compleja con un compañero que era mundano y que tenía a su, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mamita enferma con una enfermedad que es muy triste que se llama esclerosis lateral amiotrófica. Es muy triste, es muy lenta. Bueno, hay personas que es más rápida que otras, pero la sintomatología, para que puedan entender, es que realmente va perdiendo la capacidad de control muscular hasta que finalmente pierde la capacidad de control muscular de los músculos del corazón o de los músculos de la respiración y la persona fallece. Entonces, nunca pierde su conciencia, siempre está totalmente lúcido porque no, ¿cómo se llama? No es una enfermedad mental, ¿verdad? Es una enfermedad que afecta a la médula espinal. Por lo tanto, empieza a perder el control de los músculos para caminar, de los esfínteres, de los brazos, del habla, y así sucesivamente, hasta que queda prácticamente postrado con todas sus facultades mentales activas hasta que se muere de un paro cardiorrespiratorio. Entonces yo vi a este hombre muy mal y yo estaba, ¿cómo se llama?, orando por él porque ¿cómo se llama?, la mamá de él es cristiana. Bueno, era cristiana porque falleció. Y estoy seguro que está en la presencia del Señor. Entonces, ¿cómo se llama? Dios me dijo, háblale. Y yo fui para allá, ¿cómo se llama? Y le pregunté, ¿cómo se llama? Y le pregunté, oye, ¿cómo se llama? ¿Te veo mal? ¿Quieres, ¿cómo se llama? Conversar? Y para sorpresa mía, porque él era ateo, ¿cómo se llama? Él me dijo, sí, quiero conversar. Y yo quedé así porque incluso él hasta se había burlado de mí en un par de veces que yo di testimonio públicamente en la, ¿cómo se llama?, Universidad de Cristo. Ya, fuimos a hablar, entonces, dentro de todo, él me dice, pucha, es tan buena mi mamá, es tan buena mi mamá. Mira, estas cosas, o sea, tantas cosas que ha sufrido con mi papá, que le ha pasado esto, ha sido tan buena con nosotros, ¿por qué Dios le hace esto? ¿Por qué Dios permite esto? Y más encima ella es cristiana, es fiel a Dios, yo la he visto como ella es, y que tiene una fe es sincera, yo veo que ella es sincera en todo lo que hace con Dios, entonces, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo algo contra Dios? ¿Por qué? Entonces, dentro de mí dije, Señor, dame palabra de sabiduría. Porque, ¿cómo se llama? Porque, ¿cómo se llama? ¿Qué le puedo decir? Y por gracia de Dios, Dios me dio ¿cómo se llama?, palabra. Entonces le dije, mira, hay una cosa que yo puedo, ¿cómo se llama?, asegurarte por la experiencia que yo he tenido con este Dios vivo. Que en todas las cosas Dios tiene un propósito eterno, aunque sea difícil de creer, pero Dios siempre tiene una mirada eterna. Y estoy seguro que tu mamá sabe eso. Por eso que ella no ha perdido su fe pese a la condición en que ella está. Porque Dios nos quiere dar un beneficio eterno en su reino, que trasciende a estos años de vida que estamos acá en la tierra. Y para poder llegar a esa condición muchas veces tenemos que pasar muchas cosas adversas como las que está pasando, ¿cómo se llama?, tu mamá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Le conté un testimonio personal de algo que ¿cómo se llama?, a mí me habían hecho, que es un poco íntimo, ¿cierto? Se lo conté. Entonces pude contarle, ¿cómo se llama?, con mi testimonio, cómo en esa situación adversa y contradictoria que yo tuve en contra de Dios, pude entender que todas esas cosas tienen una trascendencia eterna. No es que Dios permita o no es que Dios, ¿cómo se llama?, provoque cosas malas o que Él quiera que pasen cosas malas. Pero todas esas cosas muchas veces son necesarias para a nosotros dejarnos en la condición
que Dios quiere que lleguemos a su reino. Y yo estoy seguro que tu mamá sabe eso y eso es lo que afirma su fe. Y eso se llama fe, le dije. Entonces, esto que está pasando, ¿cómo se llama? Tu mamá, es una preparación para que llegue al reino de Dios de la condición que Dios quiere y pueda disfrutar en la condición que Dios quiere que esté eternamente. Porque ¿qué son 10 años? ¿Qué son 20 años? Aunque, ¿cómo se llama? Suene cruel, porque, ¿cómo se llama? Tú me puedes, ¿cómo se llama? Decir, pero claro, es para ti, no, es fácil decirlo, pero desde la perspectiva de Dios, esta vida es un alfiler en comparación con una eternidad. Entonces, muchas veces esto es necesario y cuando no queremos pasar esto, vamos a llegar en la condición que no deberíamos llegar al reino de Dios y no disfrutar de lo que Él nos tiene preparado en una eternidad. Entonces, la comparación de una eternidad en comparación con esto que está pasando, y eso se llama fe y tu mamá está llena de eso. Bueno, y dentro que estábamos ¿cómo se llama? Conversando, vi de que él estaba un poco quebrantado. Me dijo, ya, me dijo gracias y todo lo demás, y ¿cómo se llama? Se fue. Y después, ¿cómo se llama? Me pidió, como a los 2 meses después, 2 o 3 meses después, que fuese a, ¿cómo se llama? A ver a su mamá. No, que su mamá había pedido que ese compañero que le había hablado fuese a verla, por favor. Porque después, ¿cómo se llama? Ese compañero mío me dio testimonio desde esa vez que conversamos, él había sentido un peso que se le había ido encima, una paz. Pese a que no creía en Dios y que dijo, ya, Señor, me entrego, pero él había sentido una paz. Y yo sé que Dios tiene un propósito con ese muchacho. Pero después fui a ver a la mujer, a la hermana, a la gran hermana, no sé cómo decirlo, porque yo me fui más, ¿cómo se llama?, ministrado que ella. Yo llegué y dije, Señor, ¿qué puedo decirle a una persona que tiene mucha más fe que yo? ¿Cómo se llama?, en esta condición está ¿cómo se llama?, buscando de ti. Ya, ¿cómo se llama?, ni siquiera podía ¿cómo se llama?, hablar cuando fui yo. Y ya con muy poca fuerza podía escribir una vocal o un par de letras y le salían media. Entonces, yo fui para allá y le dije, mire, yo vengo por orden de Dios. Pero para ser sincero, dije, Señor, ¿qué puedo expresarle yo a usted? Y yo creo que yo debería estar aquí abajo escuchando el testimonio de usted o viendo cómo usted vive su fe. Y Dios empezó a dar palabra y fue algo muy maravilloso y muy fortaleciente para mi fe. Yo salí muy fortalecido y ella quedó muy bendecida. Creo que estuvimos como 2 horas, 2 horas y media. Y ¿cómo se llama? Con el hijo de él ahí presente, escuchando todo. Entonces, la fe, hermanos, la fe se prueba. Por eso dice, amados, ¿cierto?, no os sorprendáis como que alguna cosa extraña os aconteciese cuando viniere la aflicción sobre ustedes, porque esto, o cuando seáis, ¿cómo se llama?, pasado por fuego, porque esto es necesario, porque se hace para probar vuestra fe, para prueba vuestra, para depurarnos, para que estemos en la condición necesaria. Lean 1 de Pedro 1, que nuestra fe es más preciosa que el oro, es probada como el oro en el crisol, para que en el día de Jesucristo, o sea, en su segunda venida, nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria. Entonces, ¿qué pasó con Job? ¿Cuál era el meollo de Job? ¿Por qué los amigos de Job no pudieron atinarle? Porque es cierto, dice, ¿cómo se llama? En Proverbios, de que no hay maldición sin causa. Y ¿cómo se llama? Muchas veces todos somos jueces. Es que no hay maldición sin causa, si le vino es por esto.
Y muchas veces nosotros hacemos eso con un corazón prejuicioso, con un corazón que me siento superior al hermano. Y ahí no puede fluir el espíritu. Yo he podido notar la diferencia en mí mismo, desde mis errores. Cuando yo fui rescatado desde esta miseria, y cada vez que he caído y que Dios me ha tenido que levantar por gracia, por pura gracia, y yo he tenido que resignarme, Señor, yo, te creo porque no sé cómo tú me puedes seguir amando. Con todas estas luchas que tengo. Y con todo esto que se mueve. Entonces, ahí es como que, ¿cómo se llama? Dentro de mí clamo, miserable de mí, ¿qué hago? Entonces, solamente digo, gracias Señor por amarme, porque no hay otra cosa que pueda decir. Entonces, cuando uno parte desde ese corazón, tú puedes ministrar a un hermano y decirle, mira hermano, esto que te está pasando es por causa de esto, de esto, de esto, de esto otro. Pero como tu corazón no está poniéndose encima del hermano, sino que estás desde la experiencia que tú tienes con un Dios vivo, eso, aunque salga igual que lo que dijo el otro, va a salir con un espíritu de misericordia. Hermano, esto que te está pasando, esta maldición que te está pasando, es por esto, por esto, por esto otro. Y de esto tienes que arrepentirte. Yo siempre que he exhortado a alguien, siempre le he dicho, tienes que arrepentirte, Dios te quiere perdonar. Dios quiere libertarte. Si Dios no viene a acusarte, viene a darte conciencia porque te quiere perdonar de esto. Y la única forma es que te pueda perdonar es que te arrepientas y reconozcas lo que hiciste primero. Pero hermano, Dios quiere perdonarte si Dios no está como un verdugo. La diferencia es lo que sale del corazón. En el libro de Levítico, que este es un texto que yo escribí a mano en la tapa de mi Biblia, en la contratapa de mi Biblia, dice, no harás agravio en el juicio, no tendrás respeto al pobre, ni honrarás la cara del grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Entonces, claro, yo era, con este texto bíblico así, con justicia juzgarás a tu prójimo, y aquí, que el pecado, y que la liberación, y los demonios, y todo lo demás. Pero un día Dios me habló y me hizo leer Levíticos, porque este es Levíticos 19:15, y me hizo leer Levíticos 19:17, y me habló. Entonces, ahora vamos a leer todo de nuevo, pero en el contexto que es, no harás agravio en el juicio, no tendrás respeto del pobre, ni honrarás la cara del grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Pero después dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre el pecado. La balanza, el equilibrio que siempre nos da el Espíritu Santo. Y uno se equivoca porque uno en su carne tiende a aborrecer a las personas, tiende a enojarse y desde el enojo querer hacer justicia. Y en la palabra de Dios dice de que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, es muchas veces lamentable ver que muchas veces los corazones de ¿cómo se llama? Muchas personas, incluso ¿cómo se llama? Cristianas, no están dispuestos a ser corregidos. Porque no le creen a Dios. Una persona que no está dispuesto a ser corregido es porque no le cree a Dios. Entonces, es triste ver que muchos hermanos, no, pero es que hermano usted me lo dice así, que cómo me lo dijo, que cómo se le ocurre, que aquí, que allá, que impositivo, todo lo demás. Y sí, yo he cometido errores, como les he comentado. Pero es triste ver que por causa de esa condición del corazón, las personas se pierden lo que Dios quiere hacer. Hermano, si Dios quiere restaurarte, Dios nos quiere restaurar, Dios nos quiere dar gozo, quiere que aprobemos la prueba, si no es una prueba para decir, a ver, ¿quiénes la van a pasar? ¡Pum! ¡Pum! Voy a colar este coladero para ver
¿Quiénes no son aptos? Dios te pasa por la prueba porque quiere aprobarte, quiere que apruebes. Y nos da las herramientas para eso. Y una de las herramientas más grandes es la fe. Por eso, en Job, ¿qué pasó con Job? Para no irme tanto del tema, aunque ya me fui una vez hace rato. Pero ¿qué pasó con Job? ¿Había una puerta? Sí, había una puerta. ¿No hay maldición sin causa? Sí, había una puerta. Pero ¿qué pasó con los amigos de Job? Juzgaron como muchas veces juzgamos nosotros. Limitadamente. Una visión humana, bíblica pero humana, limitada. Quizás esto hiciste, quizás pecaste, porque todas las cosas, si ustedes ven, todas las cosas que los amigos de Job dicen, son ciertas, son bíblicas, que Dios es juez, que Dios castiga el pecado, etcétera, etcétera. Entonces, los amigos le decían, si te arrepientes de este pecado, etcétera, etcétera, Dios te va aquí. Quizás fornicaste, quizás miraste una mujer, quizás hiciste esto, es que eres un soberbio, etcétera, etcétera. Y todas esas cosas eran ciertas. Pero ¿cuál era la puerta abierta? Lean lo que dice Eliú y después lean todo el texto, ¿cómo se llama?, de lo que Dios mismo habla. La puerta abierta de Job era que justamente él no tenía una condición espiritual, una relación espiritual con Dios. Y para poder tener esa relación espiritual, primero yo tengo que saber que estoy acá, abajo. Lo vil que soy. Tengo que saber, como Pablo dice, miserable de mí, porque veo en mis miembros que hay otra ley, que es contraria a Dios. Quiero servir a Dios, pero veo otra ley en mis miembros que es el pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero muchas veces nosotros pensamos que estamos acá, porque no hemos pecado, porque no caemos, porque no hemos caído en cosas que caen los otros hermanos, de infidelidades, de fornicaciones, de ser, no sé, religioso, de sentimentalismo, no sé. Entonces nos sentamos acá. Y Dios, para poder tener una relación profunda con Dios, tenemos que, el que se humillare será exaltado. ¿Y cuál es el ejemplo más grande? Jesucristo. Se despojó de sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Por lo tanto, desde la humillación más grande del Hijo de Dios, cuando Él tocó fondo en la humillación, desde ahí partió su exaltación. Y es lo mismo con nosotros, cuando nosotros estamos en el fondo de nuestra humillación, cuando conocemos cuál es realmente nuestra naturaleza humana, ya no hay ninguna reputación que defender. Desde ahí recién parte tu relación personal e íntima con el Dios vivo, con el Dios todopoderoso. ¿Y cuál es la prueba de esto? Que Dios consiguió que Job aprobara la prueba. Cuando dijo, Señor, me aborrezco, ahí estaba, ahí se cumplió. Dios es fiel, el que empezó la buena obra será fiel ¿en qué? En terminarla. Entonces, dijo, me aborrezco y me arrepiento. Hablaba lo que no entendía. Pongo mi mano en mi boca, Señor, tú me hablarás y yo te enseñaré. Porque hablaba cosas que no entendía. De oídas te había oído, pero ahora recién, ahora que estoy en esta condición, que sé quién soy, recién mis ojos te ven. Así que hermano, yo los aliento a vivir una vida de fe profunda. Yo no les podría hablar de otro tipo de fe que no sea esta que yo experimento día a día. Entonces, ánimo, hermanos. Nosotros no podemos vivir por presunciones. La voluntad de Dios es que todos seamos sanos, que todos seamos salvos, etcétera, etcétera. Por las llagas del Señor Jesucristo fuimos todos sanados. Él cargó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias. Eso es una realidad espiritual. Pero hay textos que lo contradicen entre comillas. Entre comillas. En Hebreos 11 dice que muchos convalecieron de enfermedades. Y está hablando de ¿cómo se llama? Ejemplos de fe.
¿cómo se llama? El Señor Jesucristo en Mateo 25, en el juicio a, ¿cómo se llama? En las naciones. Dice, y pondré a la derecha, ¿cierto? Venir, entrar al reino de mi Padre, porque cuando tuve hambre, ustedes ¿cómo se llama? Me dieron ¿cómo se llama? De comer. Cuando estuve enfermo, me fuiste a visitar. Cuando estuve en la cárcel, también me fuiste a ver. Y entonces ellos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos aquí? Entonces dice, cuando lo hiciste a uno de estos pequeñitos, lo hiciste a mí. ¿Y quiénes son los pequeñitos de Dios? El Señor Jesucristo dice, ay de aquel que escandalizare a uno de estos que pequeñitos que creen en mí. Entonces, puede ser que sea causa del pecado del hermano, puede ser que sea causa de lo que sea, pero siempre Dios va a ver un trasfondo espiritual profundo. Por eso, hermano, si nos toca la enfermedad, si nos toca la plaga, lo que pase, no te desalientes, no te desalientes, esta vida no tiene comparación. Ya hay un texto nomás que les voy a compartir de Romanos 8, que es un texto que el Señor me lo recalcó hace un tiempo atrás y que he estado ¿cómo se llama? Meditando. Romanos 8, 17 y 18. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y muchas veces nosotros tomamos este texto como algo pasajero. Y conste, miren, en el versículo 17 dice, y si hijos, también herederos. Y ahí está usando una palabra que significa hijo inmaduro, que es tecnón. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Sí, o sea, hay una condición. El tecnón, el hijo que Dios trae al reino, es heredero, ¿cierto? Y coheredero con Cristo. Sí, o sea, ¿cuándo yo paso a heredar? Porque hay otro texto bíblico donde, ¿cómo se llama? El mismo Pablo habla de que un hijo, aunque es heredero de todo, ¿cierto? No posee nada y en nada difiere de un esclavo hasta que tiene la edad para poder heredar. Hasta que pasa a ser un hijo maduro. Exactamente esto, bíblicamente hablando. Entonces, ¿cuándo podemos ser herederos del reino? ¿Cuándo podemos empezar a vivir como herederos del reino? No solamente que hemos sido ¿cómo se llama? Herederos de todo, pero no diferimos nada de un esclavo, sino cuando empezamos a usar la herencia. Aquí en la tierra, aquí en la vida. Dice, si empero padecemos juntamente con Cristo, para que juntamente con Él seramos glorificados. El propósito, esta vida no es nada, hermano. Un abuso sexual que te hayan hecho, un cualquier limitación en esta vida, enfermedad, el coronavirus, hambre, escasez, que hace sin trabajo, perder un familiar, perder un hijo, por muy doloroso que sea, porque es doloroso. Y en lo que yo he, ¿cómo se llama? Aprendido a conocer a Dios y a ver a Dios en el dolor. Todo eso es para que con Cristo participemos de su glorificación. Y por eso que Pablo dice, tengo por cierto que este tiempo que padezco no se compara con la gloria venidera. Así que hermanos, alentémonos. Todas estas cosas son para rendirnos a Dios, para rendirnos al Señor Jesucristo, para entregarnos. Señor, no entiendo nada. Yo muchas veces he tenido que decir, Señor, no entiendo nada. Pero Señor, yo me resigno a ti. Me entrego a ti porque tú eres mi Dios. Y eso se llama la fe de Abraham. ¿Cómo se llama? En Romanos 4, él creyó en aquel que justifica al impío. ¿Por qué Abraham iba a creer en aquel que justifica al impío y no al justo?
Porque la fe de Abraham nació desde saber que él constantemente era impío. Si has pecado, si has caído, levántate. Dios está dispuesto a perdonar, a levantarte. Lo que impide que nosotros seamos regenerados es nuestra incredulidad de no creer muchas veces y no aceptar el perdón de Dios. Y muchas veces porque la gente que nos rodea, que debería ministrarnos el perdón de Dios, nos ministra un perdón humano y no olvida. ¿Cuántos siervos de Dios que caen en pecado, Dios los perdona y la iglesia no los perdona? Y tienen que irse a otro lado para poder continuar con su ministerio. Porque la iglesia no los perdona. Y la palabra dice perdonar como Cristo os perdonó a vosotros. Deberíamos ser un reflejo del corazón de Dios. Y nos creemos cristianos. Entonces, yo lo siento, hermanos, a levantarse, a levantar al caído. Y a empezar a ministrarnos desde el corazón del Padre. Es necesario declarar, darle luz a las tinieblas, amén. Pero si lo haces desde un corazón errado, nunca vas a poder ser un siervo, una sierva de Dios, como Dios quiere. Por eso tiene que ser desde el fondo, hermanos. Los que estamos padeciendo, los que están, padeciendo aflicción, acuérdense que primera de Tesalonicenses 3:3 dice que para esto hemos sido puestos, para tribulación. Que es necesario, dice en Hechos también, que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y si la tribulación es por tu pecado, hermano, arrepiéntete. Dios quiere perdonarte. Dice, misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, que se arrepiente del castigo. Es medio contradictorio porque hay otros textos bíblicos donde dice que no es hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Pero dice, ¿por qué dice que se arrepiente del castigo? ¿Cuál es el propósito del castigo? Y con esto sí voy a terminar, hermano. Ahora sí que es verdad. Ya no miento más, sino voy a terminar pecando. Hebreos 12. Versículo 7. Bueno, desde el versículo 5. Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido, etcétera, etcétera. Y después podemos leer todos los otros textos bíblicos. El versículo 7. Si sufrís el castigo, Dios os presenta como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Versículo 10. Y aquellos a la verdad por pocos días nos castigaban, como a ellos les parecía más este, o sea, Dios nos castiga para los que nos es provechoso, para que recibamos, ¿qué cosa? Su santificación. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, mas después da fruto pasible de justicia a los que en él son ejercitados. Cuando yo hablo de ejercicio, algo que constantemente hago. En el castigo de Dios, ser ejercitado me hace participante ¿de qué? De su justicia. Por eso que dice que Jehová misericordioso, clemente y misericordioso Jehová, lento para la ira, que se arrepiente del castigo. Porque el objetivo del castigo no es simplemente yo tengo que castigarlo porque se equivocó y tengo que cumplir lo que dice mi palabra, que tiene que recibir esta consecuencia sí o sí, porque ¿cuál es el objetivo del castigo? Que participemos de su santificación. ¿Y en qué somos santificados nosotros? En la sangre de Jesucristo. Por eso dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Y si alguno, hubiese pecado, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo, ¿qué? El justo. Acerquémonos confiadamente al trono de gracia, porque hay un sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, pues Él también estuvo rodeado de toda debilidad, aunque sin pecado. Hay más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente que de 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces, el propósito del castigo de Jehová, ¿qué es? Que el hombre se vuelva a Dios.
Si hay un juicio de Dios contra ti porque pecaste, arrepiéntete. Para que participe de su santificación, no te quede en la culpa, hermano. Yo estuve mucho tiempo ¿cómo se llama? En la culpa. Hasta que me resigné. Señor, si tú me perdonaste, ¿cómo yo me voy a seguir condenando? Y aunque me condenen los demás, aunque no me perdonen las otras personas, yo te voy a creer a ti y no me voy a defender. Que ya no hay nada que defenderse. Yo he ministrado, ¿cómo se llama? Liberación, y muchas veces, ¿cómo se llama? Los demonios han dicho, y tú hiciste esto y esto otro y todo lo demás, ¿qué venía a ver? Yo digo, sí, es cierto, lo hice, pero yo no vengo aquí por mi justicia. Yo he sido justificado en Cristo Jesús. Yo vengo aquí en el nombre de Jesucristo, que es el que limpió mis pecados y me perdonó. Así que en el nombre de Jesucristo, ándate. Y el demonio ha tenido que retroceder y se ha quedado sin argumento. No porque yo diga, no, es que... Sí. Pero es el Señor Jesucristo que borra mis rebeliones. Él las borró. Y en ese nombre es que yo te vengo a confrontar. Pero cuando creemos que venimos por nuestra justicia, por nuestra capacidad, entonces sigamos adelante, hermano. Si nos contagiamos, si nos enfermamos, ya sea por la vida, por la muerte, hermano, esta vida no tiene comparación. La promesa real y las promesas de Dios todas van a ser cumplidas en la resurrección o en la segunda venida del Señor Jesucristo. Así que aliéntese tu corazón en medio de la tristeza, en medio de la contradicción. Ahí está más presencia de Dios. Ahí es cuando más profundamente puedes conocer a tu Dios. Cuando no hay nada, ya no hay argumento de qué tomarme. Deja que Dios ahí, resígnate. Me entrego, Señor, no entiendo nada, pero me entrego. Yo voy a seguir amándote, voy a seguir sirviéndote, y guíame, y vas a ver la transformación que Dios va a hacer en tu relación personal con Jesucristo. Yo los aliento, hermanos, a seguir en la fe. Yo creo que ustedes se han percatado, pero yo tengo un pequeño problema para hablar. Que gracias a Dios que cada vez que hablo, ¿cómo se llama?, de la palabra de Dios, es mucho menor que cuando hablo de otros temas. Y algo que me ha acomplejado desde mi niñez. Sufrí mucho, y he sufrido mucho hasta ahora. En la universidad son puras presentaciones. Y he sido ridiculizado, pese a que ha sido con gente adulta. Entonces, nunca me he, ¿cómo se llama?, he defendido. Ya, Señor, duele, pero, Señor, yo ya, si, esto es pasajero. Muchas veces le he rogado a Dios, Señor, quítame esta tartamudez, que he intentado muchas formas. Fui a un fonoaudiólogo que me enseñó a respirar, el tema del diafragma, todo lo demás, a hablar, a pronunciar, ejercicio. Y ¿cómo se llama? Mi papá, como él tiene el mismo inconveniente y él lo pudo, ¿cómo se llama?, sobrellevar con una técnica que él hace, y me la enseñó, lo he intentado. Y no... Hay algo que pasa, hay algo que... hay dos cables que se cruzan de repente y hacen un cortocircuito. Entonces, muchas veces parece que no sé de lo que hablo o que estoy inseguro de lo que estoy hablando por causa de esto. Entonces eso me ha traído inconvenientes. Pero, y muchas veces digo, Señor, quítame esto, muéstrame cuál es la raíz. Entonces, y hay cosas que sí lo han causado con mis inseguridades, todo lo demás, pero resignación, Señor. ¿Y qué pasa si me enfermo de el COVID? ¿Y qué pasa si todos los hermanos me dicen, es que seguramente estaba en pecado, es que le pasó por esto porque teníamos razón nosotros cuando decíamos que era rudo, o sea, que era rudo para hablar, que era aquí y todo lo demás, déspota, esto le pasó por soberbio? Ya me da lo mismo. Ya yo me resigno, sea por vida, por muerte, por enfermedad, Señor.
yo siempre voy a estar en una disposición de que me corrija. Porque siempre voy a volver en una condición constante de estar en esa condición de humillación. ¿De quién soy yo? Por eso Pablo dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Señor, tú eres mi juez. Eso no quiere decir que tenga una actitud pasiva, que no voy a orar por sanidad, que no voy a combatir a los demonios, porque todo tiene que ser, como le decía, ¿cómo se llama? En el principio, guiado por el Espíritu. Los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu. Esos son los hijos de Dios. Entonces yo tengo que andar en el Espíritu, pero para andar en el Espíritu tiene que ser desde esta condición. Si yo me empiezo a salir de esta condición débil que soy, ya no puedo andar en el Espíritu, empieza a haber carne. Tengo que ver en el espiritual qué es lo que está pasando en el espiritual, escuchar a mi Dios. Y eso es una lucha, porque estamos en un cuerpo de carne, que es sensible al temor, que es sensible a todo lo que está pasando en el mundo, a desesperarse. El Señor Jesucristo dijo, estoy entristecido hasta la muerte. ¿Pero qué hizo Él? Al Padre. Oró. Buscó fortaleza en el Padre. Se resignó, se entregó. Hágase tu voluntad, no la mía. Aquí estoy. ¿Cómo se llama? ¿Siguió con la tristeza? Sí, fue fortalecido, pero siguió la tristeza. Porque no fue, cláveme, aquí estoy, azóteme, cláveme la espina, qué rico. No fue así. Entonces, perseveremos, busquemos una fe profunda con Dios. Esta fe que se llama la fe de Abraham, y es más, nosotros deberíamos tener la fe de Jesucristo. Pero esa fe, hermanos, que realmente mueve montañas, que es como un grano de mostaza, parte desde el punto de mi humillación. En un punto que yo siempre me tengo que mantener constantemente. Si no me voy a ensoberbecer. Así que eso, hermanos, vamos a orar para terminar. Espero que les haya sido de bendición. Y vamos a orar justamente por las personas, nuestros hermanos en Cristo que están padeciendo, y las personas que no son cristianas que están padeciendo, especialmente por el coronavirus, por el desempleo, por no tener que comer, y especialmente por nuestros hermanos cristianos, pastores, siervos de Dios, que es contradictorio, que es lo que más ataca a Satanás. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está esta palabra que dice que plaga alguna va a tocar tu morada? ¿O que no faltará el pan de tu mesa? Porque cambia profesarlo ahora a cuando no tienes que darle a tus hijos y tus hijos tienen hambre. Entonces vamos a orar, hermanos. Vamos a orar desde el punto de vista no de sentirnos superiores. Nosotros somos carne y ninguno está susceptible a caer en el pecado más vil. Si no hemos caído ha sido por las circunstancias. Amén. Padre, te bendigo, te doy las gracias. Yo te pido, Señor, que esta palabra sea puesta en los corazones y en el espíritu de cada persona que esté viendo o que lo vaya a ver. Yo te pido que puedas usar esto y que las personas que puedan sintonizar esto lo puedan ver de principio a fin, Padre, y que a través de esta oración puedan ministrar. Señor, como iglesia queremos orar. Tú has sido muy bueno con nosotros sin merecerlo. Queremos orar desde un punto de vista de humillación, de donde deberíamos siempre estar, delante de ti. Nosotros no somos superiores a nadie, no porque no nos haya tocado el virus o porque no nos haya pasado alguna cosa. No somos superiores a nadie. Todos somos pecadores redimidos. Haznos entender esa condición espiritual, pero en la paz de tu perdón y tu misericordia y tu gracia. Desde esa condición, Señor, yo quiero interceder por nuestros hermanos cristianos, pastores, pastoras, profetas,
evangelistas, apóstoles, maestros, siervos tuyos, misioneros, cualquiera que está padeciendo ahora por el coronavirus, por la escasez, por el hambre, por la enfermedad, por la muerte. Se le han muerto familiares, miembros de sus congregaciones. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tengas misericordia, porque la misma misericordia que has desatado sobre nosotros, la has desatado sobre ellos. Tú has muerto por todos nosotros de igual manera, y tu amor es igual para todos nosotros. Te pedimos, Señor, primeramente por sanidad a los que están padeciendo, que los libertes del lazo del enemigo, que los libertes de la saeta de Satanás, que los libertes de la enfermedad y que puedan ser sanados. Si hay alguna puerta abierta, Señor, que les puedas mostrar con tu inmenso amor y misericordia cómo cerrarla, Señor, que a través de volverse a ti. Y aún así, Padre, yo quiero ir más allá, más profundamente. En el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros hacemos guerra espiritual y yo en el nombre de Jesús, por causa de lo que has hecho en mí, Señor, del poder que has derramado en mi vida, en la vida de mi esposa y en la vida de nuestro matrimonio, porque he conocido tu nombre, que es un nombre verdadero, de real y de poder. Yo en el nombre de Jesús cancelo toda tu obra, Satanás, en el nombre de Jesús de Nazaret, para impedir que todos nuestros hermanos cristianos, siervos y siervas de Dios, tengan ese encuentro con el amor de Cristo, puedan percibir el amor de Cristo que está alrededor de ellos, que los está amparando. Todo lo que tú nieblas, en el nombre de Jesús lo deshacemos. En el nombre de Jesús deshago todo lo que tú nieblas, toda la sombra de tiniebla y la ceguera que pones en los ojos en los momentos de dificultad para no ver que tú, Dios, estás con los brazos abiertos. Yo te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de amargura, todo espíritu de temor, todo espíritu de culpa, todo espíritu de religión, todo espíritu de tristeza, todo espíritu de melancolía, todo espíritu de contradicción, todo espíritu de duda, todo espíritu de acusación. Yo te reprendo en el nombre de Jesús. Quebranto toda tu artimaña, todas tus telarañas, toda tu oscuridad, para no ver los brazos del Padre abiertos, para no percibir el amor de Dios que está ahí con cada uno de los siervos y siervas, hermanos y hermanas en Cristo, incluso los que han caído, los que han pecado, incluso los más viles. Todas tus tinieblas, todas tus acusaciones, todos tus juicios, yo te reprendo en el nombre de Jesús, acusador, en el nombre de Jesús, porque dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, por el testimonio, y porque han menospreciado su vida hasta la muerte. Yo te reprendo con todas tus artimañas, todas tus nubes, en el nombre de Jesús, que impiden ver el propósito de amor del Padre, que impiden ver la soberanía de Dios, la mano de Dios, el trato de Dios, la mano de Dios dispuesta y estirada para perdonar, para levantar, para restaurar, o simplemente el trato de Dios. Tú que impides la confianza, tú que impides la fe, en el nombre de Jesús desato ángeles en contra tuya, en el nombre de Jesús, a que rompan todas tus cadenas, a que disipen tus tinieblas, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre del Dios que me ha libertado, del Dios que me sostiene, que me mantiene libre, que me ha librado de tus garras, no una, ni dos, ni tres, sino muchas veces. En ese nombre, que es el nombre de Jesús, yo te reprendo en el nombre de Jesús, de todos nuestros hermanos, especialmente en Chile y los más cercanos. En el nombre de Jesús de Nazaret, disipamos y disipo todas esas tinieblas de corrupción, de soledad, en el nombre de Jesús, de aislamiento, de sentirse solo, de sentirse juzgado, de sentirse castigado por Dios, juzgado y condenado por Dios. Cancelo toda tu artimaña, Satanás, que impides ver los brazos de Dios extendidos, impides ver y reconocer el amor de Dios que está sobre ellos siempre y nunca se apartará, porque nada nos apartará del amor de Dios. Ni tribulación, ni angustia, ni enfermedad, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni lo alto, ni lo profundo. Así que en el nombre de Jesús, te reprendemos en el nombre de Jesús y te reprendo y disipo tus tinieblas, tus telarañas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe la administración de Dios, Espíritu Santo, ministra a las personas que lo necesitan. Y a todas las personas inconversas que están viviendo hambre, escasez, robos, que están viviendo violencia intrafamiliar por causa del hacinamiento, que están enfermos, que están separados,
de sus hijos, sin poder ir a trabajar, sin ningún ¿cómo se llama? Seguro. En el nombre de Jesucristo, que tú puedas obrar en ellos y que también este sea un momento, Señor, sobrenatural para que puedan conocerte, puedan inclinarse a ti y puedan ver que tú no estás con un brazo condenador, sino que tú de tal manera amaste al mundo entero que quieres que todos se salven. Y que en estas condiciones de adversidad te puedan conocer y recibir de ti toda la bendición del reino que tú le quieres dar. En el nombre de Jesús nosotros cancelamos todos tus ideales, Satanás y espíritu del mundo, de alejar a los hombres de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, del Dios que convierte la maldición en bendición. Tu maldición sobre esas personas de enfermedad, de escasez, de cesantía, nosotros en el nombre de Jesús la transformamos en bendición, para que en vez de alejarse de Dios lo conozcan. Cancelamos tus tinieblas, te hacemos retroceder espíritus de engaño, porque tú eres el engañador del mundo. Te reprendo en el nombre de Jesús, para que puedan conocer y ver de que tú, Dios Todopoderoso, estás con los brazos abiertos. Aunque hayan pecado, aunque te hayan dado la espalda, Señor, todos nosotros a ti te dimos la espalda, toda la humanidad te dio la espalda, y tú moriste por nosotros. Que puedan sentir, experimentar tu amor y que nosotros como iglesia seamos verdadera luz para esas personas. Que se desate sobre esta nación en el nombre de Jesús un espíritu de conversión, un espíritu del amor de Dios sobre los cristianos, los siervos de Dios, y sobre el inconverso se desata un espíritu de amor de Dios para que puedan percibir el amor de Dios. Nosotros declaramos sobre esta nación y este mundo inconverso que tu voluntad es que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Y toda tiniebla que se opone a esto la reprendemos duramente en el nombre de Jesús. Y desatamos los ángeles y declaramos la victoria, que los ángeles que están peleando en contra de ellos obtienen la victoria como está escrito. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, mas no prevalecieron, ni fue hallado lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y oyó una voz del cielo: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Que venga sobre esos corazones la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y de su Cristo. Lanzamos fuera al acusador, al engañador del mundo, en el nombre de Jesús, y a todos sus demonios le declaramos y le notificamos su derrota en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo a mis hermanos y a toda persona que esté viendo este video. Que venga sobre ti paz, que venga sobre ti gozo, que venga sobre ti fe, en el nombre de Jesús. Ninguna de las aflicciones del tiempo presente es de comparar con lo que Dios está haciendo en tu vida. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Si has pecado, levántate, resígnate a lo que Dios está haciendo en tu vida. Ama a Dios, vuélvete a tu Dios, porque Dios quiere que te vuelvas a Él. Tiene los brazos abiertos. En el nombre de Jesús sea desatado en ti paz del perdón de Dios, porque en Jesucristo nosotros somos justificados y tenemos paz para con Dios. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Te bendigo en el nombre de Jesús, con la bendición del Dios que me ha rescatado, del Dios que me guarda, del Dios que me perdona, del Dios que me ha levantado no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino cada día me levanta. El Dios que me ha levantado de mis fracasos, de mis caídas, el Dios que me sustenta y por el cual yo estoy de pie hasta el día de hoy por su pura gracia y su pura misericordia. Ese Dios que me ha sustentado, que me ha guardado y me ha libertado, te bendiga, te guarde y esté sobre ti esa gracia y esa misericordia en el nombre de Jesús de Nazaret. Te bendigo en el nombre de Jesús y declaro en el Espíritu que te amo en el nombre del Señor Jesucristo. Y Dios te ama sobre todas las cosas. Lo más seguro que tenemos es el amor de Cristo. Te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret y que Dios te guarde siempre y esté dentro de su oído a toda tu oración. Amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga.